Doctor Arnoldo Kraus, médico internista, profesor e investigador de nuestra UNAM, fundador del Colegio de Bioética, escritor y sobre todo lo que siempre he dicho y que me impresiona cada vez más de ti, un profundo, un de verdad ejemplar humanista en el sentido más amplio del término. Como siempre, doctor, muy agradecido por tu apertura y por estar con nosotros, siempre con temas sensiblemente humanos. Gracias, doctor. No, gracias Ricardo, siempre es un placer estar contigo y gracias por tus halagos desmerecidos, lo digo del corazón. Oye, doctor, a ver, recientemente la Organización Mundial de la Salud ha alertado a todos los países en general sobre esta secuela, esta herencia negra de la pandemia, que no solamente causó estragos físicos y la muerte de cientos de miles de personas, sino también la secuela que se refiere a la salud mental. Y advierte a la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, que no estamos poniendo la atención suficiente a esta situación. ¿Tú crees que es exagerado este diagnóstico? ¿Y qué sabemos de México, doctor? No, no es exagerado el diagnóstico, Ricardo, auditorio, y si se hace un repaso de lo que sucede con las complicaciones que en inglés le llaman post-COVID o COVID prolongado, que sería la traducción al español, si uno abre la lista, encontrará que hay cientos de complicaciones, creo que hay 150, no la recuerdo, quizás me equivoque, pero es un listado inmenso, inmenso de complicaciones físicas, pulmonares sobre todo diría yo, y todas las que van alrededor de esta afectación que sabemos que empezó Ricardo, pero creo que nunca terminará esa afectación. Pienso que nunca va a acabar. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos atrapados por un virus y somos parte de un quehacer nacional, en nuestro caso, y mundial en relación a qué hacer con el virus. Las vacunas, por supuesto, han servido, pero yo pienso, Ricardo, que esta pandemia nunca va a acabar. Te voy a decir algo que le Sí, explico a los enfermos y que es importante en relación a tu pregunta inicial. Siento, Ricardo, auditorio, que estamos sometidos a dos pandemias. Una, la impuesta, gobernada, eh, y de una forma de ser casi nuestro capataz del virus. El virus del COVID-19 ha hecho una pandemia inmensa. Yo pienso que de los 203 o 205 países del mundo, ni uno se salva de tener el virus. Y hay una segunda pandemia, que esta es parte de tu pregunta, Ricardo, que yo le llamo la pandemia del miedo. La pandemia del miedo es algo que está muy, muy diseminado, muy difundido en muchísimas capas sociales, gente educada, gente con menos educación, gente rica, gente con menos posibilidades económicas, profesionales o trabajadores en oficios diversos, vivimos inmersos en una pandemia del miedo. ¿Se tiene razón o no se tiene razón? Bueno, depende cómo se vea. La gente que ha perdido familiares, la gente que ha quedado dañada por el virus, la gente que no ha tenido recursos económicos para salvar la pandemia, pues viven en medio de esta pandemia del miedo. Si te acuerdas, Ricardo, auditorio, al principio de la pandemia en Italia, no había cómo enterrar a la gente, tenían que sí. utilizar los camiones verdes, creo que les llamaban, del ejército para llevarlos a otras partes, a enterrar a otras partes, a incinerarlos, a veces sin los familiares. Pues esto era terrible, ¿verdad? Queda el hueco de no haber acompañado a tu muerto al Sí. entierro, de haber estado ahí presente. Y también recordará todo el auditorio las imágenes para mí un tanto patéticas de los abuelos en un edificio del tercer o cuarto piso diciendo hola con la mano a los nietos que estaban abajo. Estos personas mayores de edad pues han sufrido una pandemia de soledad, por así Ah, decirlo. En México sigue eso muy vigente y eso también ha dañado. Esa pandemia del miedo tiene muchos bemoles. Ricardo, creo que te contesté con esto. una pandemia de soledad. Suena también terrible. Suena Terrible, de terrible. Yo soledad. hablo de pandemia del miedo y metamos la pandemia de la soledad. ¿Qué sucede con los ancianos en México todavía?
la forma de ver la pandemia ha cambiado en Europa y en Estados Unidos. En México todavía estamos muy recluidos. No estoy seguro si México sea el país en donde más cubrebocas se usa. Lo voy a calificar como bueno, así lo voy a calificar. Pero si viajas por Europa o Estados Unidos, prácticamente ya nadie usa el cubrebocas, lo cual tiene una cara positiva, que es disminuir este miedo, que es decir, bueno, ya vivimos inmersos de la pandemia. Quien se quiso vacunar, se vacunó. Quienes se vacunaron tienen mucho menos probabilidades de morir, de fenecer, que quienes no se vacunaron. Pero la pandemia del miedo, ya la apellidamos, gracias Ricardo, pandemia de soledad, ha sido terrible, terrible. No sé cuántas personas hayan muerto por soledad, claro que no lo sé, pero pensamos que si la soledad no acaba con tu vida, sí acaba con tus ganas de vivir, con tus ganas de conectarte con la gente, de abrazar, tocar y la necesidad de estar con otros seres humanos a tu lado. Eso es también terrible, esa pandemia de soledad o esa pandemia de miedo. Hay que decir que en México mucha gente no se quiere vacunar por diversas razones que difieren de las 100 razones estadounidenses o de las 100 razones de la comunidad judía ultraortodoxa de Estados Unidos. Esto es algo muy, Sí. muy interesante. Doctor, dos preguntas finales. Eh, ¿Cuáles serían algunos síntomas de pandemia mental, algunos de los más frecuentes? Así como en un momento dado nos diagnosticaste cuando había los primeros síntomas físicos, ¿cuáles serían los primeros síntomas de una pandemia mental? ¿Y qué hacer frente a este nuevo desafío? Hay una proporción no despreciable, quizás 5 o 6% de la población que ha sufrido las consecuencias del virus, que en el post-COVID, en el COVID prolongado, manifiestan miedo, manifiestan cansancio, se sienten aletargadas, se sienten solas y con miedo, repito la palabra miedo. Y hay varias entrevistas en algunos sitios de la televisión estadounidense o española que para mí siempre es muy importante escuchar a los afectados. Yo siempre he dicho que mis mejores maestros son los pacientes, Ricardo, no lo que Sí, dicen los libros y no lo que dicen los artículos. Cuando escuchas a estas personas, primero se quejan de que nadie las escucha, es decir, en los sí. sistemas de salud les dicen ya lo escuché, ya, y no les hacen caso. Y estas personas sufren un gran cansancio que tiene que ver con miedo, que tiene que ver con cierta depresión, con ansiedad. Se concatenan estos datos que fui comentando ahora, y al hacerlo la persona se siente deprimida, ansiosa, sin visos de mejoría, porque no tiene a dónde acudir. Prácticamente en todo el mundo, no sé cómo sea en Escandinavia, los servicios de salud están saturados, súper saturados. En Estados Unidos la salud pública es malísima y en el resto del mundo yo creo que es en general mala. Y vuelvo a algo que siempre digo, la gente enferma requiere que la escuchen. La gente que tuvo COVID y se siente deprimida, con miedo, no saber qué sucede y no escuchada, pues se ahonda, se profundiza su malestar, dejan de salir de casa, dejan de trabajar, dejan de socializar y te encuentras con un panorama desolador para estas personas. En el otro panorama, ¿qué pasa? ¿Qué puede representar para nosotros el poder darnos otra vez un abrazo? El poder sentarnos a compartir una mesa o un vino, una taza de café, el poder conversar. ¿Le podremos dar un nuevo valor? ¿Podremos recuperar esos pequeños, grandes detalles de la vida? ¿O ya nos desacostumbramos y nos va a dar igual y ya no nos importa? Ricardo, yo creo que aquí habría que dividir a la población ficticiamente entre población vacunada y no vacunada. Siempre digo que la no vacunada es responsable de muchos sucesos negativos en la población vacunada. Hasta donde sé en Estados Unidos, las últimas estadísticas mostraban que el 25% de la población no se ha vacunado. Si pensamos en México, los pobres crónicos, así les llamo, que tienen una gran desconfianza ante el gobierno, pues no se quieren vacunar tampoco. Las comunidades ultraortodoxas, judías, aculturales, le llamaré, de Estados Unidos, no se vacunan porque no confían en ella, y en los países musulmanes se sugiere que la vacuna está infectada por el virus del SIDA u otro virus y por eso no se vacunan. El hecho es de que ahora
voy a dividir a la población en dos en el mundo, quienes se vacunan y no se vacunan. Los que no se vacunan, como yo les digo, no te vacunes por ti, hazlo por tu abuelo, hazlo por tu padre, hazlo por tu esposa enferma. Yo sé que no repercute nada lo que digo, pero tienen esa responsabilidad hacia el de Ya. enfrente. Y yo creo, Ricardo, que sí, hay que regresar al mundo del abrazo, al mundo de tocar, al mundo de escuchar, al mundo de vernos la cara, al mundo de acariciar, al mundo que también de repente, caray, con los excesos del Me Too, excesos, lo subrayo, ya ha mermado un poco toda esa situación de abrazar y de tocar y de escuchar. Y ahora, pues con el virus encima de nosotros, que yo debo decir, sin ser científico en la cuestión del COVID-19, ya se quedó con nosotros, igual que el virus de la influenza, ya están con nosotros, siempre van a estar con nosotros, Ricardo. Tratemos de hacer lo menos malo esta convivencia con el virus. Esa es la palabra. Conviviremos con el virus probablemente el resto de la vida. Ya hemos visto cómo Sí, han mutado los virus, cómo hay una vacuna que protege contra los dos sí. virus, etcétera. Doctor, como siempre, de verdad muy aleccionador escucharte y muy emocionante también. Te mando mi abrazo, mi reconocimiento, mi cariño de siempre. Muchas gracias, doctor Kraus. Gracias. Gracias, Ricardo. Nos encontramos pronto. Gracias a Hasta muy ustedes. pronto, gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio es su confianza en este espacio. Hasta pronto.